Mire, don Raúl, yo creo que no debemos quedarnos en el árbol en este acontecimiento. Él es asesor del congresista Abu Gataz, que es uno de los protagonistas de denuncias puntuales. Pero ese es el árbol. Acá miremos el bosque. Y en el bosque hay un conjunto casi inacabable de denuncias que han llevado a presunciones, que se han ido convirtiendo en indicios y probablemente en más de un caso terminarán siendo pruebas. Y es por ello que las investigaciones en el Ministerio Público tendrán que avanzar hasta las últimas consecuencias, y la tarea del Congreso es hacer la labor de fiscalización y control político para que en estas investigaciones no se tapen, no se bloqueen, no se neutralicen por algún tipo de presión política desde el gobierno. Ahora, conviniendo que esto ocurre justamente en lo que ya se ha dicho, es decir, el inicio bastante ardoroso de la campaña electoral, por un lado, y en líneas generales, en verdad, hay que reconocer también que este gobierno recibe andanadas por todas partes. Pero independientemente de ello, también don hay Raúl, una cierta voluntad de crearle pues dificultades. Pero, don Raúl, limpiemos el escenario, saquemos, como diría algún expresidente, separemos la paja del trigo. Saquemos a un lado el tema electoral, saquemos a un lado la confrontación política, y donde tenemos que concentrarnos es en indicios. Y sin lugar a dudas, todo el entorno de la pareja presidencial, todo el entorno se ha visto en estos años beneficiado. Ha mejorado significativamente su patrimonio, ha mejorado, se han multiplicado sus empresas, y por el otro lado los amigos han terminado siendo ascendidos a cargos importantes. Entonces, cuando ya hablamos de Rivera y Drogo, ¿no? Ahí están, cómo se ha multiplicado como el pan y el pescado, sus bienes, ingresos, recursos. ¿Cuál fue su gran mérito? ¿Por qué se convirtió en el gran empresario exitoso a partir de que el presidente Ollanta y la señora Nadine ganaron las elecciones? El señor Belaúnde del Ocio se volvió millonario no a lo largo de su historia profesional o personal, sino a partir del éxito político del señor Ollanta Humala y su esposa. Solamente entonces, desde el 2011, la señora Blanca González, Rosales, perdón. La pariente muy cercana, para no herir susceptibilidades, de la señora Nadine Heredia, los primos, ¿no? Los cuñados. Entonces, cuando ya hay un conjunto de indicios, todos válidamente podemos decir, algo pasa, algo huele mal, algo no se ve bien, pareciese, ¿no?, con indicios suficientes y razonables, que hay que investigar hasta las últimas consecuencias, porque la lucha contra la corrupción no puede tener cuartel, no puede soslayarse con que hay enfrentamiento político, con que es época electoral. Oye, siempre hay enfrentamiento político en el Perú y la China. Siempre hay procesos electorales en curso, siempre, si no es municipal, es regional, si no es nacional. Cuidado con lo de la China, porque están condenando a muerte y están colgando a los corruptos. Así es. No sé si a eso se refiere. Y acá hemos tenido niveles de impunidad enormes. Entonces, lo que dice cualquier ciudadano de a pie, cuando el río suena, es porque piedras trae, y en todos estos casos creo que no solo hay piedras, sino hay rocas, y rocas grandes y pesadas. ¿Qué nos garantiza que las investigaciones serán suficientemente exhaustivas y no estén inclinadas pues a culpabilizar? No hay forma de garantizar, nadie puede garantizarlo al 100%, sino lo que debe garantizar en estos casos, como en todos los casos de corrupción y en general de delitos y crimen organizado, es la sumatoria de esfuerzos. La sumatoria de esfuerzos desde la autonomía, independencia y probidad, no solo moral, sino también técnica, del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la prensa de investigación y la prensa en general, de hacer seguimiento, de colaborar, la oposición, el Congreso. Yo creo que si no tomamos una actitud diferente, no vamos a cambiar las cosas. O sea, si todos estos indicios, presunciones que están llevando al Ministerio Público a hacer investigaciones preliminares, algunas probablemente terminen en acusación o denuncia fiscal, si
lo que decimos es no que en otros gobiernos también se ha producido, no que siempre es parte de la historia de la corrupción en el Perú. Con eso no cambiamos nada. Eso lo has dicho tú. No. Eso lo has dicho tú. Yo lo que he mencionado son los casos específicos y concretos dentro de la presunción de inocencia y del debido proceso que debemos manejarnos, pero no vamos a resolver nada diciendo el anterior gobierno fue peor, el anterior gobierno también Juan hubo Carlos, corrupción. no, lo que yo estoy señalando es la carencia de enfoque en el debate que estamos teniendo. O sea, si esta problemática que estamos señalando por las cantidades enormes de indicios en nuestro gobierno y en los gobiernos que quieras, ese tema no es el tema de debate. O sea, quienes deben ocuparse de las denuncias es el Ministerio Público, la Fiscalía, un ratito, sí, la Comisión de Fiscalización, claro, pero que los políticos nos convirtamos en fiscales, en jueces y dejemos de lado el problema de fondo, sabiendo de que esto viene ocurriendo en el país hace más de 50 años. Es que a nosotros nos corresponde otra cosa, y tú sabes cómo estamos impulsando la agenda anticorrupción, pero lamentablemente no se impulsa con la misma vitalidad desde todos los sectores. Más aún, acabamos la semana pasada, hemos aprobado para lo que es prisión efectiva. Para esta semana teníamos que haber tenido en la agenda de la Comisión Permanente del día de hoy el tema de prescripción de los delitos para duplicar el plazo de los delitos. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no se hace? Y no se ha puesto en la agenda. Tenemos el otro tema pendiente para duplicar el plazo de inhabilitación. Aquellos malos funcionarios condenados, que se les duplique el plazo para que en la práctica nunca más puedan ser funcionarios públicos. Pero toda esta agenda... Juan Carlos, no brevemente, Juan Carlos, es que el problema no está ahí. O sea, es uno de los problemas. El problema no está ahí, el problema está... Si hay impunidad, de acuerdo a tu propio análisis, si hay impunidad, está ocurriendo esta corruptela estructural en toda la clase política peruana, en todos los partidos políticos peruanos. Y no peruanos, solo eso. Y eso no es el debate. Pero es más que evidente, pero ahí sí no lo puedes tocar. Yo ahí sí no lo puedes tocar. La corrupción es como una moneda que tiene dos caras. Por una está el funcionario público y por otro el privado. Sí, como dijimos, hay muchas aristas. Una primera que tiene que ver con la impunidad que ha habido en el país, y para ello se ha desarrollado todo un paquete y una estrategia legal donde ya se han aprobado varias normas y faltan varias por aprobar. ¿Cuáles, por ejemplo, son verdaderos progresos conseguidos por ustedes? Por ejemplo, el haber hecho que los informes de la Contraloría, que anteriormente eran meramente eso, informes que no comprometían ni obligaban ni al fiscal ni al juez y podían ser rebatidos con una pericia de parte, ahora ha cambiado. Ahora son pericias técnicas especializadas. Eso nos parece fundamental. ¿Y son vinculantes ahora lo que la Contraloría haya? ¿Tiene consecuencias necesarias? Es una prueba preconstituida, o sea, se le ha dado muchísima más fuerza. Un segundo tema importante tiene que ver con la ratificación de los jueces y fiscales cada 7 años cuando un juez por inconducta funcional es expulsado. Anteriormente lo que sucedía es que una vez que eran retirados del Poder Judicial, interponían un recurso de apelación y sencillamente podían pasar, hasta años han pasado, y a lo largo de todo ese periodo, obviamente había feria, ¿no?, de sentencias y resoluciones. Ahora cesan inmediatamente, podrán apelar y si son repuestos, serán repuestos en su momento, pero no pueden seguir ejerciendo en el interín. El tema de notificaciones electrónicas también es fundamental en todo el sistema jurídico, porque no solo reduce tiempo, sino a resultas de las notificaciones había una serie de corruptelas que no me notificaron, que no llegó, que fue a otro domicilio, etcétera, etcétera. Ahora, la última, para que haya prisión efectiva en todos los casos de corrupción grave. El 95% de las sentencias condenatorias, consentidas y ejecutoriadas por temas de corrupción no purgaban pena efectiva. Fundamental. Y ahora estas dos normas que tenemos, que debieron verse hoy día, debieron aprobarse hoy día, y extrañamente no han sido agendadas. Extrañamente quiere decir que ¿quién es la persona extraña que hace estas cosas? Quien tendrá que informar por qué, pese a haberse comprometido, no lo agendó es la presidenta. Seguramente tendrá algún buen argumento, alguna buena razón, pero debió agendar por lo menos lo que no comprometimos a hacerlo como institución, que era el tema de la prescripción. ¿Qué pasa con la prescripción? Muchísimos delitos o presunciones de delitos desde el más alto nivel de los funcionarios públicos en la historia del Perú no se han juzgado porque han prescrito.
¿no? Pero se es grave, se escondieron en las faldas sí, del tiempo para no someterse a la justicia. Pero eso es grave, si es que la presidenta del Congreso de la República, que no es la presidenta de un partido, es la presidenta del Congreso de todos los peruanos, de todas las bancadas, se compromete a revisar o a poner en agenda un tema tan delicado y no lo hace, pues imaginamos que alguna reacción tiene que haber de parte de ustedes. Debiera informar el día de hoy que hay comisión permanente, debería emitir un comunicado, dar los fundamentos, los sustentos, si ha habido algún problema. Y la tercera, que tiene que ver con la inhabilitación, también duplicar los plazos de inhabilitación de los condenados por delitos de función o delitos dolosos, para evitar que se reciclen los malos funcionarios, ¿no? Entonces, al duplicar el plazo de prescripción de los delitos, la espada de Damocles quedará ahí y nadie se podrá escapar pensando en la prescripción, ni tener estos larguísimos procesos dilatorios con prácticas procesales esperando la prescripción. Y hay otras normas también. Entonces, este paquete enfrenta una de las aristas, que tiene que ver con la impunidad. El otro tema que a mí me parece fundamental y que ojalá podríamos iniciarlo ahora, tiene que ver con una política de Estado de largo aliento, de por lo menos una década, que tiene que ver con principios y valores. La gente no se vuelve corrupta cuando llegó a ser funcionario, sino ya viene con una falla ética, una falla moral que se tiene que trabajar desde el hogar. Con un adiestramiento previo. Con un adiestramiento previo, es como que el ADN de los peruanos, porque no solo hablamos del sector público, está generalizado, es transversal, y eso nos va a condenar como nación. Sí, la DINI no debe ser desactivada ni un día. O sea, el Estado peruano no puede estar expuesto a ningún riesgo ni un día, no lo podemos permitir. Debe entrar una reorganización sin lugar a dudas, porque su rol está vinculado a la defensa nacional y a la lucha contra la criminalidad al más alto nivel. En consecuencia, el Perú no puede darse ese lujo de desactivar 180 días como por ahí se ha anunciado. Tiene que reorganizarse, sí, y tiene que cambiarse la normatividad en dos aspectos fundamentales. La inteligencia es un arma poderosa que es necesaria y positiva para el Estado peruano. Pero cuando un gobierno, el gobierno temporal, el inquilino de turno, sucumbe a la tentación de utilizar esa arma poderosa para arreglar a periodistas, líderes de opinión, políticos, termina siendo una práctica delincuencial y peligrosísima. Entonces, ¿cómo minimizamos eso? Ya no para ese gobierno únicamente, sino a futuro. Tenemos que hacer dos cambios fundamentales, creo yo. Uno, el nombramiento debe ser a propuesta del presidente y ratificado por el Congreso, porque no es un tema de gobierno, es un tema de Estado. Ese debería ser un primer punto para que no se dé lo que se ha dado ahora, que todos los jefes de inteligencia son promoción del presidente Ollanta. O sea, es un tema de amiguismo, pensando sanamente. El segundo tema, que tiene que ver con un cambio normativo también en el reglamento del Congreso, quien le hace el equilibrio, la fiscalización a los servicios de inteligencia debiera ser, y con eficacia, la Comisión de Inteligencia del Congreso, que es una comisión cuyos miembros deben durar los 5 años y están juramentados. Pero en todos los casos debería estar presidido por un representante de la oposición y no como ahora por un representante del gobierno. Entonces, por un lado tenemos la DINI o los servicios de inteligencia encabezados por los amigos del presidente y la comisión que debe fiscalizar encabezada por otro amigo del presidente del mismo partido. Doctor Alejandro.